Buenas tardes, señores participantes. En primer lugar, agradecer a los organizadores por la invitación a comentar brevemente un poco sobre avances, no, sobre el Congreso es avances en diagnóstico, manejo y complicaciones del COVID. El tema encomendado es el siguiente, entonces avanzamos. He dividido la presentación en 4 partes, ¿no? Federal de paciente con COVID-19 leve y moderado. Son recomendaciones tanto para el médico, para el familiar, ¿no? Que se va a conversar más adelante. En la evaluación inicial, si tenemos una persona sintomática, en lo posible hacerle una prueba de hisopado, sea la PCR o el antígeno, ¿no? Que nos daría la confirmación del diagnóstico. Siempre se va a ir primero la parte clínica y después el examen auxiliar, que sería el PCR o antígeno. Cualquiera de ellas que nos da diagnóstico, ¿no? También sabemos de que hay pruebas que son falsos positivos y hay otras pruebas que salen falsos negativos dentro de la PCR o antígeno. Por eso es muy importante la parte clínica, ¿no? Y contactos que los pacientes mayores de 65 años, para unos que tengan cáncer, el HIV también es un inmunosuprimido. También hay que averiguar, determinar si el paciente es obeso, con un índice de masa corporal mayor o igual a 35, si es portador de una enfermedad renal crónica, pero esto sí, más que todo mencionan para el Perú que esté en hemodiálisis, una hipertensión no controlada. También se debe indagar sobre si el paciente padece de asma severo, si padece de un EPOC o de una fibrosis pulmonar, que son factores de riesgo para este tipo de enfermedad, ¿no? También debemos determinar si hay algún órgano que esté afectado, ¿no? Que realmente uno medica al paciente, hay que detallar o examinar si está bien la función renal, la función hepática. Importante, la fecha de aparición de los síntomas, ¿no? Que a veces es muy complicado, el paciente no percibe que ya empezó, pero es muy importante para determinar, ¿no? La duración de la enfermedad. Y después hay que ver sobre la gravedad de la enfermedad. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, tenemos un paciente asintomático, que es aquel que no presenta síntomas, un paciente con enfermedad leve, el cual puede presentar fiebre, tos, dolor de garganta, náuseas, vómitos, diarreas, pérdida del olfato o del gusto, sin presentar disnea, la saturación es normal y la radiografía de tórax es normal, ¿no? No todos los síntomas los presentan los pacientes, va variando, unos presentan algunos, otros diferentes. Inclusive en un mismo grupo familiar, ¿no? Que están, digamos, en casa, no presentan la misma sintomatología. No todos padecen lo mismo, los mismos síntomas. Es la enfermedad leve, ¿no? Del COVID. En la enfermedad moderada del COVID se presentan los síntomas que ya se han mencionado, más la evidencia de una infección del tracto respiratorio inferior, que se puede determinar mediante un examen físico o un examen de imagenología, ¿no? En este caso, en la enfermedad moderada, la saturación es mayor o igual a 94 al aire ambiente, o sea, el FIO2 21%. La enfermedad severa, ¿no? Hay síntomas de la enfermedad moderada y a la vez la saturación es menor de 94. Si hay la oportunidad de contar con una gasometría, se puede evidenciar que el PAFI es menor de 300 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria en esta enfermedad severa es mayor de 30 por minuto y hay presencia de infiltrados pulmonares mayor a 50%. En la enfermedad crítica, los síntomas mencionados de gravedad, pero el paciente presenta una insuficiencia respiratoria, el paciente está intubado, puede haber un shock séptico, ¿no? O una difusión multiorgánica. Entonces tenemos los asintomáticos, que tienen enfermedad leve, moderada, severa y la enfermedad crítica en sí. De los síntomas y signos, ¿no? Tenemos la COVID, ¿no? Manifiesta lo siguiente, afecta de distintas maneras, como ya he dicho, en función de cada persona, ¿no? Diferente la sintomatología en cada persona. La mayoría de las personas presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización, ¿no? Algunas estadísticas dicen 80%, otras 85%. La estadística en sí se verá más adelante, ¿no? Con los reportes que sean fidedignos, digamos, que se hagan. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca, cansancio. Otros síntomas menos comunes, ¿no? Tenemos dolor de garganta, diarrea,
conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas, preferentemente mencionan vesiculares, lesiones vesiculares, pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son los siguientes: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, la presencia de dolor o presión en el pecho, la incapacidad para hablar o moverse. Si presenta la persona síntomas graves, debe buscar atención médica inmediata. Sin embargo, la recomendación es que debe llamar a su médico, si tuviera un médico tratante, o comunicar con el centro a donde va a acudir, ¿no?, para que lo reciban. El problema es generalmente, ¿no?, en la primera, segunda ola, más que todo la segunda ola, la gran demanda de pacientes, ¿no? Y eso conlleva que no todos puedan ser atendidos, ¿no? Es complicado, ha sido complicado todo más con la segunda ola. Entonces, muchos pacientes, a ver que no podían hospitalizarse, digamos, por un problema grave, optaban por quedarse en casa, ¿no? Muchos de ellos se han quedado en casa, muchos han fallecido. Lo importante, cuando ya un paciente está con este tipo de problema y está desaturando, lo importante ya se demostró, era la oxigenación, ¿no? El problema de no contar con oxigenación es lo que ha determinado que se debe, digamos, la mortalidad, ¿no? Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud se confinen en casa. Las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 o 6 días desde que se infectan. Pero pueden tardar hasta 14 días en presentar los síntomas. Algunas literaturas dicen hasta 21 días. Uno, cuando detecta, más que todo, como decía, un paciente determinaba pues su sintomatología, pero el familiar que se supone que también se ha contagiado no tenía sintomatología, ¿no? Un caso que quiero comentar es un familiar, ¿no? Su esposa, por decirle, que cayó enferma el 1 de abril con COVID y él estuvo recién los primeros síntomas el 17 de abril y más o menos el 20 comenzó él con una fiebre, ¿no?, aparte de la sintomatología respiratoria que tenía, y en 3 días más comenzó a desaturar. Entonces no tuvieron las mismas sintomatologías los esposos, digamos, ¿no? Fue un tiempo largo, ¿no? Más o menos a los 14 días, un poco más, ya había iniciado la enfermedad de la esposa, ¿no? Lo que uno espera, lo que se dice, lo que ocurre siempre es que se contagien todos y se enfermen todos a la vez. Hay excepciones, digamos. En cuanto al tratamiento y seguimiento telefónico, ¿no? Estamos hablando de los pacientes leves al de otras enfermedades virales. Incluye antipiréticos y analgésicos para la fiebre, los dolores musculares, el dolor de cabeza. El uso antiinflamatorio no esteroideo, como el ibuprofeno, no se encuentra contraindicado, aunque se recomienda el paracetamol. La recomendación inicial del Ministerio de Salud fue como tratamiento paracetamol, ¿no?, 1 gramo cada 8 horas, asociado a ivermectina, ¿no?, y acitromicina. El otro postulado era, el paracetamol, ¿no?, la hidroxicloroquina y la acitromicina. Eso fue la primera recomendación a nivel de MINSA, que todo ha ido cambiando, ¿no? Así como va cambiando la parte terapéutica porque no hay un tratamiento definitivo, también en la parte, digamos, intensiva todo ha ido cambiando, innovándose, ¿no? Y cada tiempo que ha pasado con los pacientes que han ido manejando los colegas intensivos, para los cuales siempre vamos a manifestar nuestra felicitación, han ido innovándose y salvando vidas desde ese punto de vista. Lo ideal es que el paciente no llegue a ventilación mecánica, ¿no? Porque ya en algunas ponencias ya les están explicando que hay, pues, efectos adversos, ¿no? Complicaciones y efectos adversos, digamos, ¿no? Eventos adversos o complicaciones infecciosas mayormente dentro de una UCI que tiene una patología
infecciosa determinada para cada servicio, para cada centro, ¿no? O para cada hospital, ¿no? Lo ideal sería que los pacientes no lleguen a hospitalizaciones, menos a ventilación mecánica. En cuanto a la dexametasona, no se recomienda como tratamiento preventivo, ni para el tratamiento de casos leves o moderados, ¿no? Entonces esto hay que recalcarlo bien, ¿no? Uno tiene la oportunidad de ver recetas de colegas, más que todo de medicina, que han, digamos, empezado con prednisona, con dexametasona, en los primeros días que el paciente manifiesta la enfermedad. Entonces la dexametasona tiene sus efectos adversos. En lo posible, como ya con el tiempo también esto se ha ido familiarizando, quedando en que debe hacerse el uso, ¿no? Cuando el paciente tenga una insuficiencia respiratoria, que es lo indicado actualmente, ¿no? Pero eso todo se ha hecho en el transcurrir del tiempo, ¿no? Al principio todos buscábamos cómo mejorar al paciente. En cuanto a los antibióticos, no debe usarse de forma sistemática en el manejo de la infección por COVID. Diferentes metaanálisis concluyen que una baja proporción tiene coinfección o sobreinfección bacteriana, o sea, la proporción es baja. Y los antibióticos deben usarse si se sospecha causa bacteriana o en pacientes con alto riesgo de complicaciones debido a la edad o una comorbilidad. Los broncodilatadores deben ser usados en pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si se precisa prescribirlos, la administración será preferentemente en cartucho presurizado con cámara espaciadora individual para evitar la generación de aerosoles. Desde un inicio de la pandemia, los pacientes con insuficiencia respiratoria se ha evitado las nebulizaciones, que eso todavía sigue vigente, ¿no? Se está dando, digamos, una oportunidad a los inhaladores, pero con aerocámara sería, ¿no? Que es lo ideal para el paciente. En cuanto a los corticoides inhalados, solo se usarán si el paciente ya los utilizaba por un diagnóstico previo de asma o EPOC. En pacientes con neumonía por COVID-19, tratados en entornos comunitarios, una evaluación individualizada de los riesgos de tromboembolismo venoso y de hemorragia. Hay que considerar la profilaxis farmacológica si el riesgo de trombosis supera el riesgo de hemorragia. Se recomienda el uso de la enoxaparina. Otros tratamientos, ¿no?, que uno escucha o sabe que están aplicando, ¿no?, indicaciones no solo de colegas, de otras personas, ¿no?, recomendaciones. En estos tiempos todos buscan una solución, lo insisto. La evidencia disponible actualmente es insuficiente para apoyar o no la utilización de vitamina D en la prevención de las enfermedades infecciosas, por lo que no se recomiendan suplementos en pacientes con niveles normales en sangre, ya que no hay pruebas claras de que la suplementación con vitamina D reduzca el riesgo o la gravedad de la COVID-19. He hecho un acápite especial para la ivermectina, que sigue con las controversias respectivas, ¿no? Eso lo podemos dilucidar un poquito más adelante también, ¿no? En algunas literaturas mencionan que la ivermectina puede usarse como profilaxis a una gota o 0.2 miligramos por kilo de peso, una vez por semana, luego de una comida abundante y rica en grasas, durante 2 meses, luego continuar igual esquema quincenalmente por 4 meses. Esto es extraído de una literatura, digamos, de un investigador argentino, ¿no? Son últimas investigaciones de parte de él. En un inicio de la pandemia, recuerdo que también en San Marcos sacó un cuadro, ¿no?, sobre profilaxis, digamos, con ivermectina, ¿no?, en la Universidad de San Marcos, donde ahí indicaban, pues, ivermectina, como estoy mencionando en estos momentos, pero ahí mencionaba que podía darse quincenalmente o cada 2 semanas, cada 3 semanas, de acuerdo a la exposición que había, ¿no?, de la persona que, por ejemplo, iba al mercado o iba a centros comerciales. Todo dependía de la exposición para ver el tiempo. También estaba
dentro del Ministerio de Salud, ¿no? En un momento darlo como tratamiento. Después hubo controversias, las cuales todavía hay todavía esas controversias, ¿no? Entonces, no solo como profilaxis lo usan algunos, otros dan la ivermectina como tratamiento en casos leves, 3 gotas por kilo de peso, o sea, 0,6 miligramos por kilogramo, y repetir a los 3, 5 o 7 días. Continuar con una dosis semanal hasta completar 30 días de tratamiento, ¿no? Como anécdota, una vez me llamaron por una paciente, no para tratarla, sino como preguntar como neumólogo que soy, de que había una niña de 12 años a la cual le habían indicado ivermectina, 4 gotas por kilo de peso, ¿no? Se le había indicado a un pediatra. Y la mamá notó en ella que tenía problemas visuales, ¿no? Entonces, la recomendación por teleconsulta, digamos, o por pregunta por teléfono, lo único que dije es que le baje la dosis, ¿no? Que le baje las gotas, digamos, ¿no? Que le dejen una. No volvió a llamarme la señora, la verdad, pero es la única persona dentro de que yo haya tenido conocimiento o que me haya reportado que hubo un evento adverso en relación a ivermectina. ¿Por qué este comentario? Porque generalmente, como no todo está dicho, uso en pacientes leves ivermectina, ¿no? También lo estoy usando profilácticamente con mi familia, ¿no? Mis hermanos, entonces a ellos sí le indicaba cada 4 semanas a 1 gota por kilo. Como tratamiento, también ahora último, con estas nuevas investigaciones que están haciendo, lo estoy indicando, pero por 3 días, ¿no? Como si fuera un caso moderado que estoy mencionando en estos momentos, ¿no? Entonces, en caso moderado son 3 gotas por kilo, 0,6 miligramos por kilogramo, puede ser el día 1, 3 y 5 o 3 días seguidos. Y continuar con una dosis semanal hasta completar 30 días de tratamiento, ¿no? En las investigación que le menciono de colegas argentinos, inclusive están dando o preconizan dar la ivermectina, ¿no? Como tratamiento en pacientes con insuficiencia respiratoria. De lo cual no quiero yo avanzar un poco más, ¿no? Me limito a los casos que me han comentado, que son el leve y moderado, que puede ser controversial con algunos colegas, su uso. Mención breve, también se mencionó que podíamos usar colchicina, la eficacia no ha sido probada. En cuanto a la interferón beta 1A, es eficacia desconocida, no se recomienda fuera de un ensayo clínico. En cuanto a la cloroquina o hidroxicloroquina más acitromicina, no se recomienda en ningún entorno debido a la falta de eficacia y el riesgo de arritmia cardíaca grave y potencialmente mortal, ¿no? Los 2 productos, o sea, tanto la cloroquina como la acitromicina, tienen un problema de arritmia, ¿no? Entonces, cuando salió ese esquema por MINSA, bueno, lo leí, pero durante el tiempo que he estado tratando pacientes, no he recetado esta asociación, digamos, ¿no? Porque los 2 dan problemas cardíacos. Entonces, me limité a no indicarlo. Sí, en pacientes, como digo, ambulatorios, sí he indicado pues, ivermectina con acitromicina. Pero esta asociación con hidrocloroquina no la he tenido, no me consta cómo ha ido, si ha habido eventos adversos o no. Y como les mencionaba, en la ivermectina solo esa niña de 12 años que fue tratada por una pediatra, ¿no? En cuanto a los inhibidores de la proteasa del VIH no recomendados, porque el beneficio clínico no ha sido demostrado. ¿Existe alguna terapia específica ante la infección por virus SARS-CoV-2? La Organización Mundial de la Salud, a fecha de noviembre de 2020, afirma que no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus. Fármacos como remdesivir, lopinavir, hidroxicloroquina, ritonavir e interferón tienen efectos escasos o nulos en la mortalidad general, en el inicio de la respiración mecánica y la duración de la hospitalización, según los resultados provisionales del ensayo Solidaridad. En noviembre de 2020, la FDA ha autorizado el uso del anticuerpo monoclonal bamlanivimab
para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos a partir de 12 años con COVID-19 leve y moderada y que tengan alto riesgo de progresar a COVID grave. Este anticuerpo no está autorizado en el momento en que se publica este documento ni por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ni por la Agencia Europea del Medicamento. En marzo de 2021, un grupo de expertos trabajando para la OMS, luego de la revisión de 16 pruebas controladas aleatorizadas, determinó que debido a la reducida cantidad de pacientes involucrados y a limitaciones metodológicas de los datos de las pruebas, había muy poca certidumbre acerca de la eficacia de la ivermectina en la reducción de la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica y el tiempo de mejoría de pacientes con COVID-19. No fue evaluada la eficacia de la ivermectina en la prevención de dicha enfermedad. En abril de 2021, en una revisión, en un metaanálisis de 18 pruebas controladas aleatorizadas del uso de la ivermectina en tratamiento y prevención de COVID, un grupo de investigadores concluyó que con dicho uso se habían encontrado grandes reducciones en las tasas de mortalidad, en los tiempos de recuperación de los pacientes y en los tiempos de eliminación del virus, así como una reducción del riesgo de contraer la enfermedad por usar ivermectina. Recomendaciones generales para el cuidado integral de los pacientes con COVID-19 leve y moderado. Primero, control de la saturación de oxígeno. Es la medida más importante para determinar la severidad final de la enfermedad COVID-19. Los pacientes con COVID-19 leve y moderado tienen una saturación mayor o igual al 94% a nivel del mar. Los pacientes con COVID-19 severos y críticos tienen una saturación menor o igual al 93% a nivel del mar y una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 en un minuto. Antes de colocar el oxímetro, repose 5 minutos. Control de 4 a 6 veces al día, mejores en el dedo medio de cada mano. Si el promedio de saturación en un día es menor o igual al 93% a nivel del mar, o la frecuencia respiratoria es mayor o igual a 30 por minuto, busque atención médica. Esta recomendación es importante porque a veces los familiares no toman la saturación al paciente y el momento que tose, el momento que va al baño, llega la saturación menos de 90, 89 y se alarman, ¿no? Entonces uno les pide por favor que lo controlen después que esté en reposo y mejora su saturación. Indudablemente que si sigue con 91, 92 o 90, ya hay que indicarles que tiene que ir a hospitalización o mínimo, como se ha estado haciendo por problemas pues de no contar con camas disponibles en emergencia, que el paciente consiga pues su balón de oxígeno o su generador, ¿no? En esta segunda ola, la verdad, varios familiares optaron por conseguir su generador de oxígeno, su balón, y tener su familiar en casa, ¿no? Quizás a uno de ustedes le ha pasado, preferían tenerlo en casa porque también el hecho de llevarlo a hospitalizar era que generalmente, pues, por las medidas de bioseguridad impartidas, reglamentadas, el paciente llega y muchas veces ya no llega, ya no sale el paciente o demora mucho en verlo, ¿no? Y el problema siempre ha sido de un inicio, aunque ya se ha ido superando, la comunicación, ¿no? Al familiar. Entonces, cuando no hay comunicación con el familiar, la angustia es más grande, digamos, ¿no? No saber cómo está tu familiar. Entonces, muchos han optado por tenerlos en casa, ¿no? Entonces, ha habido un sacrificio también por parte de personas que no conocen nada de salud, ¿no? Había momentos que el paciente llamaba, el familiar llamaba, tengo mi familiar con 90, 89, algún medicamento para que mejore. La primera indicación que hacía y debe de hacerse, es una recomendación que les hago, es que cuente con oxígeno, ¿no? Si es que no va a poder tener acceso a un hospital
por algún motivo, porque no hay aforo, antes de empezar un tratamiento, recomendar un tratamiento inyectable probablemente que cuente con oxígeno. Porque si el paciente que está saturando no cuenta con oxígeno y se queda en su casa, por más medicamento que le demos, ¿no?, sean inyectables, no lo vamos a poder sacar del problema. Al contrario, va a ir empeorando cada día más. Y muchas veces ya cuando van al hospital llegan mal, ¿no? Entonces ya no hay cómo ayudarlos. En cuanto al aislamiento en casa o centro de aislamiento, el aislamiento obligatorio sirve para reducir la transmisión de la infección, en promedio de 14 días, que se cuenta del primer día en que se inician los síntomas. El aislamiento debe ser en cuarto unipersonal y bien ventilado. El paciente y la persona que lo asiste deben usar doble mascarilla y lavarse las manos constantemente. Se debe desinfectar con alcohol a 70 grados o lejía la superficie que toque el paciente, ¿no? Quizás a nivel de Lima o las grandes provincias, ¿no?, podemos aislar a un paciente en cuarto unipersonal, pero la mayoría no tiene un cuarto unipersonal, ¿no? Entonces por lo menos viven dos, si no son 3 o 4, entonces es muy difícil el aislamiento, digamos, ¿no? Es lo recomendable, pero a veces es difícil cumplir, ¿no? También hay que comprender esa parte de la familia. Por eso que el Ministerio de Salud, el Seguro, pues comenzaron a tener lugares para aislamiento, ¿no? Para aquellas personas que no puedan estar en casa, digamos, tratando de esa manera de cortar, pues, la infección para la familia. Si usted tiene COVID-19, debe comunicárselo a todas las personas que estuvieron en contacto con usted en las últimas 2 semanas para que también se aíslen. En cuanto a alimentación, hidratación y cuidados en casa, si usted sufre de una enfermedad crónica como asma, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, diabetes, debe continuar con su medicación habitual. No se debe restringir ningún tipo de alimento saludable como frutas, verduras o cítricos. Aumentar el consumo de líquidos. Importante, desde un inicio siempre se ha hecho bastante líquidos, ¿no? Eso sí se preconizó desde un inicio de la enfermedad y se debe continuar. Si padece alguna enfermedad y tenga restricciones en la alimentación, debe continuar con esas restricciones. Es importante que se mantenga activo, ¿no?, o en su habitación durante el aislamiento sin hacer esfuerzo. Entonces sería recomendable para un paciente, pues, que no tiene, digamos, insuficiencia respiratoria, ¿no? Su saturación de oxígeno no está a menos 90. En caso, por las condiciones que le digo que han ocurrido, el paciente está con oxígeno, hay que limitar la deambulación inclusive, ¿no? El ir al baño a esos pacientes que están requiriendo oxígeno es un esfuerzo grande, la saturación es mayor. Ha habido casos que casi pacientes no llegan al baño porque se caen, ¿no? Digamos, ejemplo más palpable lo manifestó el doctor Macé, que era uno de los precursores de la ivermectina. Le tocó pasar por esta enfermedad y, como él dice, se sentía bien y quiso ir al baño y, como dice, no llegó. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Si hay insuficiencia respiratoria hay que tener cuidado con los pacientes. Esta gráfica lo tengo de hace bastante tiempo, no sé si ustedes la podrán tener. A razón de que la presento, a razón de lo siguiente, no estamos hablando de una saturación menor de 93, digamos, para un paciente que está grave, digamos, pero eso es a nivel del mar, ¿no? Una cosa es a nivel del mar, otra cosa es, como acá está en esta gráfica, a 1000 metros y a 3000, ¿no? Ya que el congreso en el cual estamos participando, el cual hemos sido invitados, ¿no?, es de la sede de Huaraz. Pongo acá, Huaraz está más de 3200 más o menos sobre el nivel del mar. Entonces, para 3000 metros sobre el nivel del mar corresponde, pues, una saturación entre 88 y 96. Entonces es importante tener en cuenta, de acuerdo a la zona en que uno está, la saturación, ¿no? La literatura nos dice, por ejemplo, 93, 94, pero hay que relacionarlo de acuerdo al lugar, ¿no? Al lugar donde está uno, donde está el paciente, digamos. Entonces, para 3000 metros sobre el nivel del mar, consideran normal una saturación entre 88 y 96%. Una hipoxia leve entre 84 y 87 y moderada entre 80 y 83, ¿no?
Esta es la parte que he presentado sobre tratamiento COVID leve y moderado. No hay un tratamiento definitivo. Como experiencia les puedo manifestar lo siguiente. En casos leves he indicado, como les he mencionado, ivermectina, su paracetamol para el dolor, para la fiebre. Acitromicina he estado indicando hasta hace unos 3 o 4 meses. De ahí ha ido variando. También he tenido oportunidad de manejar por teleconsulta pacientes con oxígeno en casa. Entonces, como le reitero, si necesita oxígeno el paciente, primero que consiga oxígeno y después uno puede ayudar con la indicación, ¿no? La indicación médica, ¿no? Que también, como se dice, no es todo, ¿no? El oxígeno es lo más importante. Entonces, con indicación médica, el problema es que ya cuando están con insuficiencia respiratoria, ya no hay que usar la vía oral, ¿no? Recomendación que hago y que han hecho varios. Entonces ya hay que pasarle parte inyectable. El familiar no solo tiene que conseguir el oxígeno, el generador, personal que ponga las ampollas, ¿no? Cuando indicamos inyectables. Entonces, lo posible que se optaba por poner que las ampollas sean de un día. Entonces, ya con un paciente con insuficiencia respiratoria, ya como está indicado, ya hay que usar corticoides, ¿no? Entonces, la ventaja es que la dexametasona, que está preconizada usar pues, a 6 miligramos, se puede usar cada 24 horas, ¿no? Y si queremos apoyar con un antibiótico por las comorbilidades del paciente, tenemos una de amplio espectro que es la ceftriaxona, entonces podemos ir cubriendo de esa manera. Lo que sí no es recomendable usar mucho antibiótico, porque al final el antibiótico no está indicado, ¿no? He tenido oportunidades de ver recetas, por decirle, de meropenem, no solo en varias recetas, en un solo paciente. Meropenem, vancomicina, levofloxacina. ¿Por qué le indicaban eso? Porque el paciente seguía con fiebre. Entonces, la fiebre en un paciente ambulatorio generalmente no es por infección bacteriana, todo es producto del virus generalmente, ¿no? Que sí los maltrata y está en esa etapa pues, de la tormenta, lamentablemente, y que lo va a desganar al paciente, lo va a poner mal. Pero el hecho de darle más antibióticos, con eso no lo vamos a ayudar. Al contrario, ¿no? Podemos alterar pues, su función hepática, su función renal, que de por sí ya se está alterando con el COVID, ¿no? Y lo otro es usar tanto antibiótico, ya desde antes de la pandemia ya se estaba hablando de la resistencia, ¿no? A los antimicrobianos y ahora con este uso que estamos a veces haciendo indiscriminado, lo cual no debe ser así, estamos incrementando más la resistencia, ¿no? Nos estamos quedando cortos de antibióticos para aquí a un tiempo determinado, ¿no? Son recomendaciones que les puedo hacer, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a para resolverla?